Dominicano y el mundo, de nuevo aquí en su programa estelar Los Sabios en la Z, un programa producido por Bienvenido Rodríguez bajo la coordinación de su anfitrión, general retirado Miguel Ángel Cordero. En un mundo convulso, un mundo en llamas, vamos a visualizar cómo esas llamas podrían afectar lo que es el estatus de paz, de tranquilidad de una República Dominicana cada día más sedienta de mecanismos para articular lo que es una sostenibilidad en tiempo y espacio. Y por ello hemos elegido un gran tema para este domingo, para deleite de cada uno de nuestros amigos, escuchas y televidentes. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se podría alcanzar un desarrollo sostenible en la República Dominicana? ¿Podría ser a través de un proyecto de Estado o un proyecto de nación? Pero ¿qué se requiere para tales fines? ¿Será necesario un proyecto de partido mediante el cual pues haya o exista una reconciliación entre las diferentes vertientes y corrientes del pensamiento político dominicano para generar un estado de conciencia sobre dónde estamos, pero sobre todo dónde deberíamos estar? Porque la conciencia ciudadana es fundamental dentro del contexto de un proceso de desarrollo sostenible en un Estado que en muchas ocasiones anda deambulando sin saber siquiera dónde se encuentra, donde sus políticas públicas en ocasiones están de vacaciones y en otras están totalmente tergiversadas. Ese y otros temas más lo vamos a ver en breve con nuestros elegantes expositores de lujo en esta bella y hermosa mañana, hoy domingo 23 de marzo del año 2025, por esta Z101 y este programa estelar, la Catedral del Conocimiento en la República Dominicana, Los Sabios en la Z. Hoy, antes de abordar este tema, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Un mundo en el cual, después de la victoria de Donald Trump y su ocupación como inquilino de esa Casa Blanca, pues cada día hay una nota nueva, podríamos decir discordante. Bueno, son temas y gajes del oficio dentro del contexto de lo que son las relaciones internacionales, y entre ellos podríamos hablar o preguntarnos cómo están las políticas migratorias de Donald Trump como parte de un proceso en el cual hay un vilo tremendo, hay una inquietud de lamentos ante el naufragio de ciertas medidas que se habían tomado y que tenían una duración en tiempo y espacio, pero que ya hoy se vislumbra lo que se podría considerar como un naufragio universal, como es el caso del Parole, donde miles de inmigrantes se encuentran en riesgo ante una posible deportación. Existe una cantidad de unos 532,000 inmigrantes a los Estados Unidos, pero entre esos inmigrantes los que serían más afectados serían los migrantes de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y de Haití, que están sometidos bajo el régimen de Parole, que es un concepto de acogida humanitaria que casi por más de 70 años ha tenido como parte de su política exterior los Estados Unidos, para aceptar inmigrantes de diferentes países que andan corriendo por una u otra razón, ya sea por razones políticas, económicas, pero sobre todo de índole humanitaria. En ese sentido, nosotros podríamos decir, en el caso de esas deportaciones a esa gran masa de inmigrantes haitianos en Estados Unidos,
¿Cómo podría afectar eso a la República Dominicana? Esas deportaciones. Esas deportaciones se irán directamente a Haití, aterrizarán esos aviones de deportados en Haití o en la República Dominicana, porque no existen garantías en ese aeropuerto internacional Toussaint Louverture, donde las semiautoridades haitianas, entiéndase, las bandas que ocupan gran parte de lo que es el territorio y que no solo que lo ocupan, que lo controlan, vamos a estar claros, podrían tomar alguna actitud en contra de cualquier vuelo de deportados que se aproxime a este aeropuerto. Bueno, hay que ver si la República Dominicana tiene un plan en relación a estas deportaciones masivas como resultado del cese del parol humanitario. Bueno, hay que ver cómo podría esto afectar ahora. Dentro del contexto de esas políticas exteriores de Donald Trump, nosotros podríamos decir cómo están sus relaciones con el mundo ante un amenazante Irán que a través de sus proxies, entiéndase los hutíes de Yemen, ubicado ahí en la capital de Yemen, en Sanaa, desde el año 2014. Pero no solo esto, aquí Hezbollah, en lo que es el Líbano, pero sobre todo en Hamas. Hamas que el enviado especial Mike Waltz de los Estados Unidos y con ello de Donald Trump, estaba tratando de mediar allá en Qatar con su comité político, propiciando una paz, un alto al fuego, bajo ciertas condiciones mediante las cuales Estados Unidos entiende que pueden ser favorables no solo a la región, sino también a los Estados Unidos. Pero parece que no hubo ningún acuerdo. No ha existido ningún acuerdo y por eso podríamos preguntarnos, ¿la violación al cese al fuego habrá sido como resultado de esa falta de acuerdo de Hamas con los Estados Unidos? ¿O porque entendió Benjamín Netanyahu que Hamas estaba reconstituyendo, como se puede hablar en el argot militar, y estaba tomando fuerza, y estaba entrenando y adestrando, capacitando a ciertos jóvenes de la población gazetíe para enfrentar con más dureza, con más fuerza e interpretar una resistencia más duradera con lo que es el ejército de Israel? Bueno, podría ser también. Una y otra son aceptables, pero sobre todo, esa falta de coordinación en lo que es la entrega de los rehenes es una de las causas fundamentales. Pero hay otra razón que podríamos, dentro de ese contexto de teorías que pueden existir, y es la delicada situación que ahora mismo enfrenta el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde esos procesos de juicios, esa situación política que impera allí en Israel y que pone en tela de juicio su permanencia al frente de la gobernanza y la gobernabilidad de Israel, podrían generar inquietudes y podría ser esta violación de cese al fuego o esta disposición de atacar rápidamente esa franja de Gaza un muro de contención para cualquier acción o accionar interno en contra de su desenvolvimiento como primer ministro y encauzarlo por otra ley mediante la cual pueda ser cuestionado y en el día de mañana encauzado ante los tribunales. Esa es otra de las razones que podríamos aludir a que ese cese al fuego se haya suspendido y haya entrado de nuevo en una etapa porque no se llegó a la segunda etapa del cese al fuego. En primer lugar, hay que determinar que Hamas estaba entregando cadáveres
y prácticamente los vivos que entregaba eran más cadáveres que vivos. ¿Tendrá jamás en su control, bajo su poder, más cadáveres que vivos? ¿O más vivos que cadáveres? Eso hay que verlo. Bien, en ese sentido, nosotros podríamos decir que Donald Trump busca algo especial en lo que es ahí esa franja de Gaza. ¿Será su proyecto inmobiliario de hacer de Gaza una riviera vacacional, desplazando estos habitantes de Gaza, y jamás no haya querido obtemperar ante esta solicitud? Es probable también, porque ahora mismo las conversaciones secretas de Donald Trump, nadie las sabe. Lo poco que se sabe es lo que se difunde, pero es más lo que no se ve que lo que se ve. Es como decimos, la ventana de Johari. Ahora, dentro de esa ventana de Johari nos preguntamos, ¿cómo estarán las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin? Unas conversaciones de un alto al fuego que fue acogido, entre comillas, por Volodymyr Zelensky. Pero, ¿benefician esas conversaciones de alto al fuego a Ucrania? No lo podemos decir, porque el único tema acordado para ese alto al fuego fue impuesto por Putin a través del cese a los bombardeos a las instalaciones energéticas. ¿Quién tiene más que perder en este cese al fuego a las instalaciones energéticas? ¿Rusia o Ucrania? Rusia. ¿Por qué lo decimos? Porque las instalaciones energéticas de Rusia, de esa federación, han diezmado con notoriedad lo que es la capacidad de producción de petróleo, de combustible, de energía para vender al mundo. Ese problema no lo tiene Ucrania, cuyas instalaciones energéticas pues están totalmente diezmadas. Y hay que tomar en cuenta otro elemento en particular. El cese, que supuestamente es por 30 días, debemos recordar que Putin ataca más en los periodos invernales las instalaciones energéticas de Ucrania en los periodos invernales para poner a sufrir a la población e incapacitar a la administración de Zelensky en buscar soluciones pacíficas, en buscar soluciones a esa población, y que esa población se revierta en contra del gobernante en turno. Así que podríamos decir que esas conversaciones y esas soluciones del cese al fuego temporal por 30 días solo benefician a Rusia, no benefician a Ucrania en ese sentido. Ahora, después de esas conversaciones de cese al fuego, pudimos notar ese ataque a lo que fue una ciudad de Enger por parte de Ucrania en territorio ruso, donde se atacó con casi unos 200 drones, una instalación, un aeródromo, donde existían aeronaves de bombardeos estratégicos, pero no solo eso, una concentración grande de misiles. El famoso KH-101, que ha sido muy utilizada en territorio ucraniano para diezmar sus estructuras, principalmente estratégicas, energéticas. Pero nosotros también podríamos cuestionar cuál fue la magnitud de este ataque. Debe ser grande, porque Vladimir Putin declaró un estado de emergencia en esta zona. Pero no solo eso, respondió con un contraataque en lo que es esa ciudad costera de Odessa. Parece que los estragos fueron grandes y en ese sentido podríamos reconfigurar que a Putin no le interesa un alto al fuego, no le interesa
un consentimiento hacia una paz, la cual está siendo cuestionada cada día más. Y por ello, la pregunta que se hace todo el mundo, y más en la Unión Europea, ¿se estará Rusia preparando para otra invasión a un territorio europeo, tomando en consideración que ahí en Transnistria existe lo que se llama un enclave étnico y territorial perteneciente a Rusia, donde Rusia tiene prácticamente 2.000 soldados armados dispuestos a ingresar a Moldavia? Bueno, hay que visualizar y podríamos decir y garantizar desde este medio, desde esta tribuna, que Rusia no está en condiciones en la actualidad de invadir otro espacio geográfico perteneciente a la Unión Europea. No está en capacidad, comenzando porque no tiene el sostenimiento, el abastecimiento adecuado para sostener en tiempo y espacio este tema a través de una ofensiva. Y no tiene tampoco el personal, cuando todo su personal está involucrado en lo que es Kursk y Ucrania del Este. En ese sentido, nosotros podríamos, a través de un análisis geopolítico, determinar si en el ámbito militar existe la listeza operacional. No existe esa listeza operacional para otro ataque en un espacio de la Unión Europea. Ahora, a través de este esfuerzo bélico, Rusia sí está tomando una serie de previsiones para entrenar un ejército que en el día de mañana podría gozar de cierta eficiencia, de cierta capacidad para operar en cualquier teatro de operaciones. Ahí es donde la Unión Europea no se puede dormir y debe visualizar la necesidad, el interés de lograr lo que se llama una autosuficiencia, una autonomía estratégica para consolidar un esquema o una arquitectura de seguridad y defensa fundamentado en lo que son sus intereses, donde sean los estados de la Unión Europea los garantes, no la Unión en sí, porque se está hablando de formar un ejército a nivel de Unión Europea. Eso muestra la incapacidad de los estados y esa postergación a la que se han visto reducidos como resultado de un letargo sueño después de una Segunda Guerra Mundial. Un plan Marshall que todavía lo tiene adormeciendo en tiempo y espacio. Y por ello podemos notar que Vladimir Putin, cuando nos referimos a la paz en Ucrania, donde la Unión Europea no tiene participación alguna, ha hecho una serie de reclamaciones. Dentro de esas reclamaciones, nosotros podríamos reconfigurar si es posible que se le pueda conceder a Vladimir Putin todos los territorios conquistados, pero no solo los territorios conquistados, sino una zona de amortiguamiento desmilitarizada donde sea un gran espacio territorial, donde no existan fuerzas militares ucranianas, pero entre comillas tampoco rusas. ¿Quién podría tener el control de ello? Pero también se requiere de una neutralidad de Ucrania, como fue la neutralidad de Finlandia en el año de 1946, la disminución de las fuerzas militares de Ucrania, pero también que no aceptará ninguna injerencia en el ámbito de la seguridad por fuerzas, sean de los Estados Unidos o de la Unión Europea, donde ya Gran Bretaña y Francia están hablando de una fuerza multinacional para ingresar a territorio ucraniano una vez llegado a un acuerdo de paz, donde ya Macron ha adelantado que no hay que pedirle permiso a Rusia para esos fines. Podríamos decir que
esa paz, si es posible, podría consensuar las ideas, los criterios de una Unión Europea, de una Rusia y de unos Estados Unidos que ahora mismo está divorciado de la Unión Europea. Bueno, habría que ver, pero ya se está hablando sobre que Rusia seguro se queda con Crimea y seguro se va a quedar, dice que Zaporizhia no es negociable. Ahora, podríamos visualizar, como suele suceder, que más adelante se pueda desconocer ante esta coyuntura que se está enfrentando o confrontando en los actuales momentos, que también se vaya a desconocer los acuerdos de 1991 en los cuales los países, después del desmembramiento de la URSS, los estados que se desprendieron de la URSS y formaron lo que es el CEI, la Comunidad de Estados Independientes, puedan correr riesgo, entre ellos los países bálticos. Hay que visualizar, porque ese desconocimiento de lo que es el ámbito de los acuerdos internacionales, no podríamos hablar que podría existir una garantía de paz mediante un acuerdo cuestionable y cuestionado cuando no se ha respetado el memorándum de Budapest del 5 de diciembre de 1994, mediante el cual se le reconoce la soberanía a Ucrania y todo su territorio, donde Ucrania tuvo que entregar ese gran arsenal nuclear para garantizar la firma de este acuerdo y el reconocimiento de su independencia. Bueno, si no sucedió con el memorándum de Budapest, ¿qué se puede esperar con una paz mediatizada donde Vladimir Putin quiere que dentro de esos acuerdos pues se deponga la figura de Volodymyr Zelensky y se vaya a una nueva elecciones? ¿Será para obtener la presencia de un nuevo Víctor Yanukovych, que tuvo que salir huyendo en el 2014 después del Euromaidán? Bueno, hay que visualizar todo esto. Ucrania necesita, para recuperarse, más de 2 décadas de todos los daños, de toda la destrucción. ¿Y cómo podría garantizarse esa reconstrucción? ¿A través de una ayuda europea? No lo creemos, porque Europa, que tenía aprobado unos 40.000 millones de euros a favor de Ucrania, gracias a la intervención de Víctor Orbán, que se opuso a esto, fue dejado en unos 5.000 millones de dólares. ¿Qué gran apoyo, qué gran ayuda puede concitar la Unión Europea, donde tiene una estructura política débil y una estructura económica cuestionable? No es visualizable. No se puede hablar de esto en estos precisos momentos. Hay que romper con lo que es ese esquema de posibilidades, de promesas que están más lejos que cerca. Pero debemos hablar también de lo que está pasando en Turquía, un candidato a la Unión Europea. Turquía, que ha detenido a el principal oponente de Recep Tayyip Erdogan, ahora el 19 de marzo, a Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu, que nació un 4 de junio del año 1970, nació en Trebisonda, es un político socialdemócrata que ganó la alcaldía del distrito de Beylikdüzü en el año del 2014 hasta 2019. En marzo del 2019 ganó lo que fue la alcaldía de Estambul, pero esto fue denegado, esa ganancia de causa, por parte de İmamoğlu, a través de una intervención del gobierno. Se desconoció y se anuló esas elecciones, pero se fue a elecciones de nuevo en junio del 2019 e İmamoğlu ganó de una manera avasallante. Pero ahora podemos ver que el 19 de marzo
fue tomado preso por un supuesto acto de corrupción donde se dice que hay corrupción en unas 200 licitaciones de esa alcaldía de Estambul. ¿Será esto cierto o será una persecución política? Porque precisamente se ha detenido Imamoglu unos días antes de la realización de unas primarias del partido de Imamoglu, el partido precisamente en el cual él ha estado emergiendo como figura política, el CHP, un partido, el Partido Republicano del Pueblo. Ese partido lo visualiza él como candidato a las primarias, pero no solo eso, como posible ganador en las elecciones del 2028. Estará preparando Recep Tayyip Erdogan un escenario para echar a un lado a Imamoglu, porque hay que visualizar que la Constitución de Turquía ha sufrido más de una veintena de cambios. En el 2017 cambió su estatus de un parlamento a un gobierno a ser presidencialista. Y Recep Tayyip Erdogan es muy probable que busque una alternativa de modificación constitucional, porque tiene todas las redes en sus manos para buscar un tercer periodo en el 2028. Y está realizando cambios en lo que se llama la estructura judicial y del Ministerio Público. Ahora, podríamos también decir que Erdogan visualiza una figura clave dentro de su esquema gubernamental para poder dar continuidad a su proyecto de gobierno, como lo es la figura de su yerno, Selçuk Bayraktar, esposo de su hija menor, Sümeyye Erdogan. Selçuk, que es el director técnico de la firma Baykar, la firma de los drones Bayraktar, que tuvo gran incidencia en lo que fue los primeros días de la guerra Rusia-Ucrania, estos drones, donde este ingeniero aeroespacial pues ya es una figura clave en lo que es la parte de la producción de defensa de Turquía. Puede ser que emplee a este joven como un relevo generacional, pero no sabemos nada hasta dónde podría llegar Erdogan ante tantos vicios e interés de mantenerse en un poder que lo ha envilecido y que lo ha prácticamente consternado y consagrado en lo que se llaman las ejecuciones de sus políticas, que han llevado a una Turquía a un cuestionamiento en lo que es su alta tasa de inflación y la devaluación de su moneda, la lira, que ahora mismo está por el suelo, y motivo por el cual quizás quiera rápidamente un ingreso a la Unión Europea, ofertando sus ejércitos para la paz en Ucrania y el fortalecimiento de una Unión Europea, cuando en verdad lo que está buscando es rescatar su imagen y su economía ante una inflación tan desgastante. Bien, pero vamos a caer aquí en el patio en República Dominicana y vamos a preguntarnos, ¿necesita la República Dominicana un proyecto de Estado o un proyecto de nación? ¿Cuál es su diferencia? O quizás necesita lo que es un proyecto de partido político, donde exista una generación de conciencia para que ambos proyectos puedan ser realizables. La diferencia básica está en su visión. La visión de un proyecto de nación está fundamentada en el ciudadano, y la de un proyecto de Estado está fundamentada en sus instituciones. La diferencia básica está en lo que es la naturaleza, el objetivo y la permanencia dentro del desarrollo político, económico y social del Estado
Estado de la República Dominicana. El proyecto de nación es un proyecto que tiene una visión a largo plazo, donde el deseo colectivo está fundamentado precisamente en dónde estoy, pero sobre todo hacia dónde quiero ir. Tiene un enfoque más cultural, un enfoque más social, ético e identitario. Y por eso vemos que el concepto de nacionalismo en esos proyectos de nación juegan un rol fundamental, porque tiene la participación de todo el contexto de la sociedad, de las organizaciones institucionales y educativas, entre otras. Tiene un espacio a largo plazo para poderse proyectar en lo que podría significar una realidad para su pragmatización. Pero el proyecto de Estado podríamos decir y visualizarlo como un proyecto técnico que está diseñado por el gobierno y que al ser diseñado por el gobierno sufre una serie de metamorfosis. Inmediatamente hay un cambio en lo que se podría denominar la estructura gubernamental. Su enfoque político-económico está orientado hacia lo que se podría llamar la parte institucional del Estado. Y como resultado de esto, podríamos decir que este enfoque de proyecto de Estado está relacionado íntimamente con lo que son las reformas institucionales y entre ellos las reformas fiscales. Tenemos ahora sobre la mesa lo que es la famosa reforma fiscal de nuevo, y es parte de un proyecto de Estado para garantizar lo que son las instituciones. Pero ¿garantizaría esto lo que son lo que podemos llamar la institucionalidad? ¿Cómo podemos tener un proyecto de Estado donde hablamos de reformas fiscales cuando las instituciones no gozan de ese prestigio y alcanzan lo que es la institucionalidad? Donde visualizamos una Junta Central Electoral que todavía no ha podido corregir sus entuertos a través de lo que se llama la seguridad identitaria, donde sus diferentes direcciones todavía no han podido diezmar ni siquiera un 40%, un 30%, lo que es la incapacidad para resolver los problemas institucionales de esa entidad, que es la garante de lo que se llama la seguridad identitaria. Bueno, tendríamos que ver si el proyecto de Estado debe estar fundamentado a garantizar la fortaleza de las instituciones o la institucionalidad, algo que no visualizamos. Ahora, lo fundamental en este sentido, en el plano de la judicatura, tampoco lo podemos visualizar. Cuando vemos una judicatura con jueces venales, como lo es el caso de esta magistrada Scarlett Rossi, jueza de la sexta Cámara de lo Civil y Comercial del Distrito Nacional, en lo que es el ámbito de familia, podríamos decir nosotros con esto que la participación pobre de Scarlett Vargas Rossi garantiza la institucionalidad dentro del esquema judicial. No lo podemos asegurar, pero desde nuestra óptica, lo que sí podríamos garantizar que la República Dominicana requiere de un mix entre lo que es un proyecto de nación y un proyecto de Estado, para consolidar lo que son los deseos, la voluntad, la intención de los ciudadanos de dónde están y hacia dónde van, con lo que se llama una estructura institucional fuerte, sólida, pero que lleve a la institucionalidad, donde las deficiencias sean resueltas a través de la reconciliación de las diferencias entre los partidos políticos, donde se hace menester que el proyecto de partido político sea más una realidad que una ficción, donde las desavenencias entre las diferentes instancias y liderazgos de los partidos se echen a un lado bajo la inquietud de conciliar
las aspiraciones nacionales dentro de un contexto del interés nacional. Bueno, tendríamos que verlo. ¿Qué podríamos sacar de ese MIT ante una convulsión tan sistémica en un estado donde las voluntades son disparejas? Para discutir este tema, vamos a darle la palabra ahora a nuestros elegantes invitados, donde tan solo vamos a abordar el ámbito local, no vamos a abordar el ámbito internacional. Vamos a plasmar las necesidades, los requerimientos sobre el tema pautado en el día de hoy y vamos a solicitarle con ello